Buenos días, Eury Cabral, buenos días. Buenos días, Julio Martínez Pozo, buenos días a todo el pueblo dominicano y como siempre inicio mi comentario con la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Que el Señor de paz le conceda su paz para siempre y en todas las circunstancias. Que el Señor sea con todos nosotros y con todos ustedes, sobre todo en este momento donde todos nos preparamos para que el domingo haya paz, tranquilidad y el país continúe bendecido y fortalecido en el Señor. Miren, muchos retos tenemos en términos económicos, muchos. Yo no sé si para muchos de los que nos escuchan, de seguro que ya estamos en el mes de julio, la gracia que teníamos de los bancos ya terminó, empezamos a pagar los préstamos en este mes, todas las empresas, todas las personas, no solamente los préstamos, sino los intereses de esos 3 meses que no pagamos. Mucha gente pensó que no se iba así. Los intereses de esos préstamos se pagaron, se empiezan a pagar, hay que hacer acuerdos, hay formas de hacerlo, pero así como ya empieza esto, a partir de las elecciones y cuando venga el nuevo gobierno, retos grandes vienen para las empresas y retos grandes vienen para las personas, porque el ritmo de recuperación del crecimiento de la economía, de lograr nuevamente la estabilidad en términos de el crecimiento que teníamos, en términos de lograr que en todos los sectores empiecen a funcionar de manera rápida, superen esta situación, creen riquezas, creen empleo y creen estabilidad, es un proceso fundamental para las próximas autoridades. Es decir, tenemos grandes retos. Lo que ha pasado desde el punto de vista de la salud sigue como un reto grande y posterior a las elecciones se van a ligar 2 situaciones bastante complicadas y difíciles. Los retos que nos sigue teniendo el coronavirus, porque a partir de las elecciones probablemente haya un aumento de los casos, porque por más cuidado que tengamos, ciertamente va a haber una especie de aglomeración y eso provoca un aumento de los casos. Lo importante es que quienes vengan a dirigir la nación a partir del próximo mes de agosto entiendan lo que va a significar este reto económico que estamos viviendo, sanitario, de salud, con el reto económico que representa. Hay que tener ideas claras, posiciones precisas y visión sumamente efectiva para que el país no caiga en una situación sumamente grave desde el punto de vista económico. Por eso es que las nuevas autoridades tienen que tener un plan claro, un equipo bastante efectivo en términos de manejo de la economía, que no vengan a cometer un paquete de estupideces que a final de cuentas nos vayan a llevar más hondo, más profundo y peor, porque si a esta situación de salud se nos agrega una situación económica complicada y difícil, porque las nuevas autoridades no sepan manejarla, entonces el país va a pasar por una situación muy difícil. Yo tengo mucha confianza. Yo tengo confianza en que el país va a saber caminar a partir de agosto de manera correcta. Y que lógicamente estos retos implican, lo primero es que tiene que haber medidas inmediatas, como una especie de shock. Cuando usted va a hacer una operación, una especie de shock, tiene que darle al paciente, y en este caso en la República Dominicana necesita una especie de shock económico rápido, de una serie de medidas que dinamicen todos los sectores de manera inmediata. El turismo empieza de manera parcial ahora en julio, que es uno de los soportes fundamentales de la economía. La construcción es un elemento que debe iniciar rápidamente, porque es uno de los sectores que más impacta en todas las áreas y lógicamente tiene que ser con planes concretos y específicos para que no sea un desorden y al final de cuentas sea peor la enfermedad que la medicina que la enfermedad. Entonces, por eso es que tenemos que saber que los que van a conducir la nación dominicana tienen que tener claro, una visión económica clara, porque el reto económico, reitero, va a ser mucho más difícil que el reto de salud, que seguirá manteniéndose, pero ya hemos vivido una etapa sumamente importante. ¿Y por qué digo esto? Porque hay varios sectores que las consecuencias catastróficas de lo que pueda acontecer a ellos es que los va a afectar más. ¿A quiénes son? A los sectores que tradicionalmente son los más excluidos, los marginados,
los sectores que o tienen poco ingreso o no tienen ingreso. Entonces el gobierno que viene tiene que ser un gobierno absoluta y totalmente solidario. No puede ser una gente que vaya simplemente a pensar en las variables macroeconómicas nada más. Tiene que saber combinar el criterio técnico con el criterio social. El criterio técnico, que es verdad que hay que producir, que hay que generar, que hay que impulsar todo eso, con el criterio social, es decir, una población que necesita ser auxiliada en lo que ese proceso se inicia nuevamente. La lucha contra la pobreza debe seguir, la lucha por dar recursos a quienes han sido más afectados. Estos programas sociales que el gobierno del presidente Medina ha estado implementando tienen que profundizarse, tienen que ampliarse y tienen que mantenerse de manera más efectiva todavía. ¿Por qué? Porque evidentemente esos sectores, los más excluidos, los que no están en todo el entorno de producción económica, pero que necesitan auxilio del Estado dominicano, es clave. Y Julio decía ahorita un elemento que hoy más que nunca tiene vigencia. El criterio keynesiano, Keynes, un economista inglés, que decía que lo fundamental es que el Estado asuma la dinámica de la economía y que sea el motor que impulse a la economía en sentido general. En los últimos tiempos esto había variado porque había una serie de teorías económicas que habían venido diciendo que no, que hay que dejar, que el Estado no se tiene que meter, que simplemente es un regulador, que no haga nada, que deje que el sector privado, perfecto. Logramos desarrollar un capitalismo salvaje, un capitalismo sumamente complicado, difícil, donde evidentemente, ¿verdad?, se dejaba a la libre y el Estado era una especie de ente regulador, pero en este momento histórico no. Y más para nuestras economías, y más para la economía dominicana. La economía dominicana ha demostrado, sobre todo en los últimos 20 años, en los últimos 16 y 20, porque hubo un cuatrenio del 2000 al 2004 donde prácticamente todo se rompió, pero del 96 al 2000 y del 2004 hasta el día de hoy, la forma en que se ha conducido la economía ha dado un papel importante al manejo del Estado frente al sector privado, sirviéndole de apoyo, de facilitador, pero al mismo tiempo de impulsor de una serie de medidas. Si el gobierno no se hubiera puesto con Punta Catalina, señores, lo que hubiera pasado, la debacle que hubiese habido en este periodo de coronavirus, hubiera, en términos de luz y en términos de lo fundamental, porque para este periodo, mucha gente no valora lo que significó tener luz 24 horas y tener acceso a todos los medios de comunicación e internet para estar orientado y evitar otras cosas. Entonces, eso fue por una visión clara del Estado de invertir en Punta Catalina. Entonces, ese es el criterio que debe primar, ese es el criterio que debe seguir a partir del mes de agosto, para que no tengamos un shock de desesperanza y un shock de fracaso y un shock de retroceso, porque si no sabemos manejar la economía a partir del mes de agosto, lo que nos viene es muy difícil. Por eso hay que pensar bien a quién le vamos a entregar el manejo de la economía dominicana a partir del mes de agosto, porque es fundamental. Yo he estado diciendo, lo dije desde el primer momento, los retos económicos son más graves, más profundos, más peligrosos y de mayor efectos negativos si no se saben manejar que los efectos sanitarios, los efectos de salud propiamente dicho del coronavirus. Entonces, por eso es importante que ese criterio de que el Estado va a ser el impulsor en un primer momento, el impulsor, lógicamente con una alianza estratégica con el sector privado, en eso todo el mundo está claro, pero la implementación de eso conlleva un plan bastante preciso, un equipo bien preparado y sobre todo dotado de un criterio técnico, pero de un criterio social, bien combinados los dos. Como decíamos cuando era muy querido, una especie de combinación dialéctica, que yo ahora le digo una combinación espiritual, técnico y social. Es decir, las medidas que se vayan a implementar el próximo gobierno desde el punto de vista técnico para dinamizar la economía rápidamente no pueden estar aisladas de un estilo de solidaridad con la población, de ayuda a la población, de beneficio a la población, especialmente a los sectores más marginados y más excluidos. Entonces, este reto debemos pensarlo. Esto debe ser un elemento fundamental, porque lo que vamos a elegir el domingo no es simple y sencillamente un nuevo presidente ni un nuevo Congreso. Lo que vamos a elegir el domingo es quienes van a garantizar que este país vuelva a la senda del desarrollo, que este país vuelva al camino que llevaba de crecimiento sostenido, de producción extraordinaria, de ser la principal economía de América Latina. No es cualquier cosa lo que vamos a elegir el domingo.
El domingo vamos a elegir los que nos van a garantizar que este presente, que es medio complicado, no se trastoque en un futuro incierto de preocupación, de riesgo y de problemas, sino que esta situación que estamos viviendo tenga una salida próspera, buena, equilibrada y de beneficio para todos. Pero además, lo que es para mí más importante, quienes elijamos el próximo domingo, tiene que garantizar, desde mi humilde punto de vista, que el país se recupere rápidamente, pero también que mantenga sus esencias cristianas, su visión espiritual, su deseo de que la gente se alimente espiritualmente de manera permanente y que no vaya a haber ninguna situación que le afecte esa área. Para muchos dirán, no, el problema nada más es que tengamos economía, porque mucha gente cree, no, el problema nada más es que tengan comida. No. Desde nuestro punto de vista, yo soy un cultivador de la fe y siempre seré un cultivador de la fe en ese aspecto. El aspecto espiritual, el tener nuestras esencias cristianas claras, el manejarnos siempre con ese espíritu de que Dios nos bendice, nos cuida y nos protege, es un elemento esencial para que cualquier otra cosa pueda tener resultados. Yo siempre, cuando planteo este tipo de cosas, digo y asumo Mateo 6:33. Decía Jesús en Mateo 6:33 que lo fundamental es buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Si usted está en el camino correcto de Dios y su justicia, todas las otras cosas van a venir por añadidura. No es que no habrá problema, hay problemas, pero usted lo podrá enfrentar de mejor manera. Si no es con esa orientación de Dios, de seguro que va a tener muchas complicaciones y se va a ir por el camino equivocado. Entonces, el domingo, la orientación finalmente para nosotros saber elegir un equipo, tanto como presidente, vicepresidente y en un equipo económico que lo acompañe, como en el Congreso, porque el Congreso también va a jugar un papel fundamental en los próximos momentos por dos razones. Primero, para un conjunto de leyes nuevas que pueden alterar la situación del país. Segundo, que tiene que ser un apoyo importante para las nuevas autoridades presidenciales. Es decir, el próximo Congreso tiene un papel muy importante, porque si se convierte en un obstáculo para el nuevo presidente, no importa quién gane, y no importa quién quede mayoría en el Congreso, estoy hablando en sentido general, es decir, el próximo presidente, la próxima autoridad necesitan un Congreso cooperador, con gente que no vaya a creer que ellos están por encima de todo, sino que deben servir de apoyo para las medidas correctas y rescate del país. Entonces, presidente y Congreso deben tener una orientación clara de combinar las medidas técnicas con las medidas sociales, un gran sentido de solidaridad, un gran sentido de amor, un gran sentido de ayuda, una entrega y servicio para los demás y sobre todo un gran soporte desde el punto de vista de la fe. Esa es la garantía de mi punto de vista de que elijamos autoridades y vayamos por un camino correcto. El próximo domingo tenemos que votar bien y votar bien implica votar por los valores cristianos, por la fe, por la eficiencia y sobre todo por la solidaridad y el apoyo a las grandes mayorías de la población dominicana que a partir de agosto que van a sentir duramente los efectos económicos de todo lo que estamos viviendo. Bien, señores, pues continuamos. Buenos días, José, adelante.